Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él los miraba con la mirada tan sublime. Perdona a los padres, no saben lo que hacen. No saben que soy el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que deja al cautivo, el Hijo de Dios que saca presos de la cárcel, el Hijo de Dios que viene en una nube. Es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que bajó a lo profundo, se trajo libre a los que estaban cautivos, y la llave de la muerte le quitó a Satanás. Tengo que adorar, 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 Hijo de Dios. Tengo que adorar, lo tengo que adorar, lo tengo que adorar. Es el Hijo de Dios, lo tengo que adorar, lo tengo que adorar, lo tengo que adorar, porque es el Hijo de Dios y lo hizo con amor. Dice la palabra del Señor, vamos a dar lectura. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. It says, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you would say, I find no pleasure in them. Amén. Amen. En otra versión dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. She read in another version. Amén. Y yo les hago una pregunta en esta tarde. And I want to ask you a question this afternoon. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado cosas importantes en nuestra vida? How many of us has forgotten something important in our life? Importantes, como por ejemplo Important stuff. una cita médica que la necesitabas urgentemente. An appointment, maybe. ¿Cuántos de ustedes se han olvidado el hijo en la escuela, Or no? have you forgotten your kids at school? Son cosas That's importantes. something important, right? La llave de la casa con la cual no vas a poder entrar después de que regreses a casa. Your house keys so that you... Cosas Something importantes. ¿Cuántos se han Something olvidado important. la llave del coche ahí a How los many que of you tienen has forgotten carro your car keys. y les those who tocó ya llamar al cerrajero, ¿no? Porque la llave está adentro. You have to call them up because the keys ¿Cuántos are nos inside. hemos olvidado cosas importantes? How many of us has forgotten important stuff? ¿Sabe que el ser humano por naturaleza tenemos, As a human being, somos, ¿cómo se dice? Llevados a olvidar. Somos olvidadizos, ¿no? we tend Somos to forget. olvidadizos por naturaleza. We Pero tend to forget. tenemos, perdón, No? Sorry. vamos a, a darle espacio. Estoy creo que We're corriendo gonna un give poquito. space for him to translate. Tenemos, We have tendemos a olvidarnos precisamente de we las tend cosas to forget que son menos importantes. so many important things. Pero, ¿qué pasa cuando olvidamos lo más importante? But what happens when we forget those important things? ¿No es cierto? Right? Es grave porque It's recuerdo que cuando fueron los 15 de Natalie, when it was the 15th of Natalie, estaba todo conectado, llegó el equipo, everything was plugged in. full equipo, ¿no? The sound engineer were there, Pero se olvidaron de traerme el cable but they forgot to bring que conecta. a cable that connected. ¿Cómo se llama ese cable? El cable de, le dicen el cable de poder, ¿no? What was the power? El que conecta cuando compras un televisor, What was the cable el called? cable que conecta a la electricidad. The Sin power- eso no sirve el televisor. The power cable was forgotten. Sin eso no funcionan los equipos. Without the power cable, No. the equipment doesn't work. Y fue
fatal porque el cumpleaños Yes. estaba para las 2 It was y bad. empezó a las 5. The party was supposed to start at 2, but it started at 5. Cuando nos olvidamos de lo más importante, When we forgot no something funciona important, nada. nothing ¿No es works, cierto? right? Imagínense aquí que se traigan Imagine- todo listo y se olviden el cable que sea Imagine para everything's enchufar. Up and El running, que da el poder para que but the todo, power cable was forgotten. una cosita, un cablecito. Just a little insignificant thing. Y saben que realmente así mismo pasa con nosotros But en that's the nuestra same thing vida that happens in our life cuando nos olvidamos de Dios, when we forget about God, cuando nos olvidamos de ese poder, when we forget about that power. que con ese poder es con el que podemos nosotros With that- hacer todas las cosas, With that power, we can do a lot of things. que sería lo más importante para Eh, nuestra vida. Which is very ¿Cuántos se important. saben el primer y gran mandamiento? Who knows the first commandment? ¿Alguien se puede poner de pie y decirlo cuál es? Someone can stand up Está en and say it. Deuteronomios. Is in Deuteronomy. Amarás al Señor tu Dios con Love. toda. Love God with all your strength, mind. Amén. Ese es lo primero, dice el Señor. That is the first thing said to God. Y aquí nos está diciendo, acuérdate And God is de saying, tu remember Creador. of your Creator. Eso es lo más importante para ti, lo más importante para mí. That is the very important thing for you and me. Nos acordamos de muchas otras cosas nosotros. We remember En about a lot nuestra of vida. things in our Nos life. acordamos de nuestros hijos, nuestra About familia, kids, family, nuestros trabajos. work. Nos acordamos de tantas cosas que tenemos que hacer. We remember about so many things that we have to do. ¿No es cierto? Alright. Sin olvido. ¿Quién se olvidó de ir a trabajar el día de ayer, Who forgot to go work el viernes? on Friday? Por más que madruguen a las 3 de la mañana, no se olvidan. It doesn't matter if you wake Porque up in the saben morning, que es importante para su but you vida. do know that it is Porque de important ahí to go viene work. el sustento, Because from there it para comes the pagar la system. renta, You sustain para yourself to comer a pay tu rent, hijo. to feed Te vas a your kids. olvidar, es importante para tu vida, It's something very important in your life. ¿no? Pero nos olvidamos de Dios, But we forget about God. nos olvidamos de nuestro Señor. We forget about our Lord. Y al olvidarnos de Dios, pues, mi querido hermano, nada va a funcionar en nuestra Nothing's vida. going to work out if you forget about God. Porque no tenemos, como les dije, ese poder para que las cosas funcionen Because we en don't have nuestra that vida. power so that everything ¿No can es cierto? function. Right? ¿Por qué nosotros nos olvidamos Why do we forget de las cosas? of things? Voy a mostrarte algunas razones por las cuales nos olvidamos de las cosas. I'm going to show you things why we Amén. forget about things. Dice de cosas comunes en nuestra vida. Common things in our life. Número 1, nos olvidamos Number por que estamos distraídos, ¿no es cierto? It's because we're distracted, right? A veces hay mucha distracción en nuestra vida There's so many distractions in que our life hacen que nos olvidemos de las cosas, that we could potentially forget stuff. de cosas que tenemos que hacer. That things that we have to do. También hay veces nos olvidamos de las cosas porque muchas veces tenemos excesos de We ocupaciones. tend to forget because we've got a Estoy lot of things Tan to do. ocupado We are so con una cosa y la otra que me We're olvido de workaholic. hacer algo. we are workaholic that we Me forget olvido de stuff. hacer aquello que tenía que pensado hacer, ¿no? And we forget the things that we were meant to do. ¿Por qué nos olvidamos? Why do we forget? Porque también creemos que es algo que no es urgente. Probably les ha because it's not pasado? urgent. Que ustedes dicen, ay, me olvidé de hacerlo. Es que pensé que no era tan urgente en Ah. mi vida, ¿no? I forgot about doing this, but it's not urgent. Y por causa de eso And because of solemos olvidarnos de las cosas. We tend to forget stuff. También otra razón es porque Another reason might be es algo que no es muy importante para nosotros, it's not very important to us. ¿no? Ah, es que como no era importante, Oh, it's because Se it's me not olvidó. important. So I ¿a forgot. cuánto les ha pasado eso? How many of us has happened? ¿Sí? A mí me ha pasado. It has happened to me. Y saben que estudiando sobre esto, And while I was studying this, me di cuenta de que el cerebro normalmente we can see that the brain normally empieza a priorizar cosas que son importantes para nosotros. tends to prioritize things that are important to us. ¿Me están entendiendo? Are you start Es por understanding me? eso Is why que si hay cosas que para mí son importantes, mi Things cerebro inmediatamente comienza things that are very important to me, my brain a, starts ¿cómo se dice? A apartar eso, to a put that on the almacenar side. que esto es importante. To Es por storage eso que this. usted no se olvida cuando le toca viajar al día siguiente, ¿no? Porque es importante. That's why you don't forget when you travel Incluso abroad. si le toca viajar bien temprano, usted no va a dormir toda la noche porque no quiere llegar tarde al Doesn't matter aeropuerto if you have to y wake up perderse early. el vuelo. But you have to fly up. Es por eso que, o sea, ¿cuántos de ustedes estudiaron y les tocaba el desfile How many of you guys have been cuando éramos niños?
In kids, Nos tocaba estrenar todo, el mandilcito, los zapatitos. Incluso algunos dormíamos con la ropa al lado, ¿no? some of us used to sleep on our clothes when you used to march. Yo me acuerdo que mi madre I remember me my mandaba a mom, dormir porque she would tell me to go no sleep podía dormir de la emoción que because tenía I que couldn't sleep because of hacer emotions. algo importante al otro día, un Because it was something desfile. important for me. Y al otro día a las 5 de la mañana ya And uno the next estaba, day, ¿no? I would wake up at 5 to get to school Vistiéndose para poder ir al desfile. so that I can go to that march. Es por eso, hermanos, que no nos olvidamos de las cosas importantes. Estamos That's why ahí That's why we don't pensando, forget about the important stuff porque es importante. because we're overthinking because it is important. Imagínense, mi Imagine. hermano, si así como sucede en lo natural, en las cosas, Imagine that happening in the natural. sucediera con Dios. It happens. Así también sucede It also happens exactamente con las exactly cosas de Dios. with the things of God. ¿Por qué nos olvidamos de Dios? Why do we forget about God? ¿Será que estamos muy distraídos? Probably because we're very distracted. La distracción hace que nos olvidemos. Estoy distraído Distractions makes you en las forget redes sociales, the en muchas cosas, social media or other stuff. en comentar. A little comment. Me gusta hablar con la hermana y ponerme a charlar, ¿no? I like to speak Cosas to my buenas. sisters. So many things. Y nos distraemos. And we get distracted. Y cuando acordamos no tuvimos tiempo And we remember ni it. para leer la Oh, Biblia, I didn't have time to read my Bible ni para ir a la presencia de Dios, or to go to the presence of the Lord porque estamos distraídos. because we are distracted. Hay muchas cosas ahora que nos pueden distraer. There's so many things in these days that we get distracted. Está Netflix, que tiene un There's montón de Netflix, series, hasta there's a lot of de series, 100 capítulos para que about ustedes las puedan ver 100. todo el día. 100 series. Y uno tiene la atención a distraerse con eso, And we y tend cuando acuerda no le to dio distract tiempo ourselves to that. para estar con el Señor. And we don't have time Se olvidó de to get Dios. to God. You forgot. Y se fue a la cama cansado porque miró un montón de And series probably because you were tired watching so many series. o porque estuvo en el Facebook Or because you were on Facebook haciendo TikTok making TikTok y se distrajo. and you distracted yourself. Estamos, otra razón There's no reason why. es porque hay demasiada ocupación en nuestra vida. Because you are a workaholic. Estamos con exceso de trabajo, We've got so many jobs, con exceso de cosas en la casa, en la familia, so many things to do at home, corriendo de aquí para allá. running here and there. Y cuando nos damos cuenta, And when you realize estamos tan cansados por ese exceso de we're trabajo very tired because of the que ya no excess le of dimos work, tiempo. Nos olvidamos de leer la Biblia that you've forgotten to un read the día, Bible. 2 días, una One semana, un day, mes. 2 days, 3 weeks, days. Si yo les dijera ahora, levante la mano, ¿quién leyó la Biblia todos los días en esta semana? Can you raise up your hand? Who read the La Bible? presencia de Dios está aquí. The presence of God is here. A ver, vamos a hacer la prueba. 5 días. ¿Quién leyó la Biblia en un mes? Dice no. Who read the Bible in a Nadie. Dice. month? It's a joke. Amén. Entonces eso también las ocupaciones, el exceso de ocupaciones, no Yes, el excess of work. podemos estar ocupados y no es malo, no el I mean, it's not bad to el be estar occupied. ocupado It's not bad being occupied. no es malo, pero el exceso But the excess, es malo porque It's nos bad. cansamos y no le damos el tiempo, el because lugar you're al tired and you Señor. don't give the time to God. En la idea, a menos en este país, no, 3 full time, In el this job, hermano. oh, I've got 3 full time. 3 full time. Jorge tenía Three un full primo, acá me George, acuerdo, George had a cuando rhythm recién llegué. when I came. No sé cuánto de trabajo tenía, hermano, pero lo único que sé es que solo 2 horas tenía I para don't know how dormir. many work I had, but I only had 2 hours to sleep on. Exceso. Excess. Ustedes, si haya sido cristiano, ¿ustedes creen que If you were a Christian, haya tenido tiempo would you have ni time? para ir a la iglesia? Not even to go to church. Y como creyentes a veces nos estamos portando de esa But manera. as a believer, we are being like that. Nos cargamos porque, ¿y saben por qué? We overload ourselves. You know why? Porque quizás para nosotros son las cosas más importantes. Because those things are very important to us. Y como les dije, Ah, nuestro like I said cerebrito, before, no, a eso es. Our brain just goes towards those important stuff. Amén. Amen. A veces porque creemos que no es urgente. Sometimes we believe that it's not urgent. Tengo tiempo, I've got time, estoy joven, como I'm- dice I'm el youth. versículo. like the passage Y- says. Todavía tengo tiempo para Oh yeah, I've eso, got ¿no? time. Ahora no, más adelante me Maybe lleno later ya on. de cosas con el Señor. When I get Ahora into God, no, más adelante later on, voy a entregarme de lleno a Dios. Dice, I no, want to ahorita give no. my life to God.
trabajo, por, como dijimos, las ocupaciones. Like we said, occupation. Creemos que no es urgente para nosotros también. No hay urgencia. Y como no es urgente, It's not urgent. Dios, la iglesia, God, la Biblia, church, Bible, eso puede esperar para nosotros, those can wait, ¿no? right? Y por eso cuando menos nos damos cuenta, And then we realize empezamos a olvidarnos de Dios we tend to forget y de las from cosas God de Dios. and those within Him. Y esta última que me anoté aquí es lo que nos olvidamos de Dios, And the last thing that I wrote, that why we forget with God, porque Él no es lo más importante. because He's not the Para most nosotros. important in our life. Si Dios no es importante, If God isn't important, te vas a olvidar de Él. you're gonna forget about Him. ¿Es así o no? It's like that, right or no? Y vamos a estar mirando en la Biblia And we're gonna be guided through the Bible. algunas razones por las cuales nosotros nos olvidamos del Señor y el Señor nos dice, ten Some reason why we cuidado forget. con esto. And He exhorts us saying that we have to be connected to Him. En la Biblia menciona In the Bible, it mentions que la gente suele olvidarse de Dios they tend to forget about God en el tiempo de su juventud. in the youth time. Esto va para los más jóvenes. This goes for all the young ones. Como leímos en el pasaje de Eclesiastés 12:1. Like we read in Ecclesiastes. Lo voy a leer en esta versión, que se entiende un poquito más. Dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you would say, I will find no place in them. Honor Him. Usted ahorita ve muchos jóvenes We can see a lot of young, desesperados por buscar a Dios. desperate to finding God. Solo los de Nation for Christ, ¿no? Just from Nations for Christ, right? Desesperados por buscar a Dios. Desperate to look for God. Como dice este pasaje, Like this passage says, las emociones de la juventud. the emotions of the youth. Para los jóvenes hay muchas cosas que pueden ser prioridades para ellos ahora. For the young ones, there's a lot of things priority for them. Yo les digo porque veo a mis hijos But I can see it in my kids, y puedo ver en ellos qué cosas son prioridades. and some things are priority for them. Y si el Señor está diciendo, acuérdate And de if tu God is Creador saying, en esa etapa de tu vida. Remember that your Es porque Creator Él sabe, ¿no? is because He knows, right? Que en esa etapa hay tantas distracciones Because in that time of que puede ser que tú Of te your life. olvides de tu Creador, you could tend to forget about God, ¿no? right? Como le decía Timoteo, Like Timothy, Pablo a Timoteo, ¿no? Like Peter said to Cuídate Timothy, de las pasiones juveniles, le decía cuando era joven. passionate yourself. Era un muchacho joven. He was a youth, a young En person. otras palabras, todas las cosas, Little things, las pasiones, the passion, los amigos, the friends, tanta distracción, a menos hoy en so día, many ¿no? distraction things Que pueden nowadays sacar a nuestros jóvenes can take you out from y olvidarse de su Creador, de su God Dios. and to forget about your Creator. Amén. Amen. En Deuteronomio 8, In del 11 al 17, habla de la abundancia. Y el Señor les está diciendo aquí que tengan mucho cuidado con la abundancia, And here it says that you should be careful of the abundance, porque también eso hace que nos olvidemos de Dios. because that makes you tend to forget about God. Vamos a leer del 11 al 17, mi hermano Dani. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, Be careful that you do not forget about your Lord, your God, para cumplir con sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. failing to observe His command, His laws, and His decrees that I am giving you this day. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, Otherwise, when you eat unsatisfied, when you build fine houses and settle down, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. and when your herds and flocks grows large, and your silver and gold increases, and
all you have is multiplied, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. then your heart will become proud and you forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery, Que te hizo caminar por un desierto grande y espacioso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and the waterless land, with its venomous snake and scorpions. He brought you water out of the hard rock. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para la postrer hacerte bien. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestor had never known, to humble and test you, so that in the end it might go well with you. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Hermano, tengamos mucho cuidado con la abundancia, con el dinero. Let's be careful, cautious with our abundance, our money. Y no sea que por cuando ya tengamos, ¿no? Todo el montón. Y sabe que no es malo el dinero. And when we have a lot, the money is not bad. Lo malo es que lo pongamos por prioridad. The bad thing is that we put it as priority. Y lo malo es que nos olvidemos de aquel And that que we cuando forget, no teníamos nada veníamos y lo buscábamos and desesperadamente that we forget that when we had para nothing, que nos provea un trabajo, we came to him so that he can para que provide nos work, dé una casa, so that he can provide para a que house, supla nuestras so that he can necesidades. supply with our necessity. Eso es lo malo, que nos olvidemos de él. That is to forget Y el about. Señor en este pasaje está And diciendo: in this passage it says, ten cuidado de no olvidarte be careful when de aquel que te dio todo lo que may tenés forget. ahora. that when he gave you everything that you forget now. Todo lo que usted tiene ahora Everything that you have now no es por usted mismo, is not because of yourself. es porque Dios se lo dio. It's because God gave it to you. Ese buen trabajo que tiene That good job that you have es porque Dios se lo dio, is because God gave no it to porque you. usted era buena persona. Not because you're a good person. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, The Bible says there's no good no person. por mi inteligencia, It's not because you're intelligent. no por mi sabiduría. Not because of my wisdom. Ay, que yo soy bien sabio, soy astuto, por eso Oh, yo I'm estoy aquí. wise. Dicen, ¿no? That's why I'm here. Todo viene Everything del comes Padre de las luces, dice la from Biblia, de Dios. the Father, our God. Y el Señor nos está diciendo: ten cuidado. And He's telling us. ¿Y por be qué nos careful. dice ten cuidado? And why is He saying be careful? Porque cuando nos olvidamos de eso, Because when we va a forget entrar about un orgullo en nuestra vida. that, we become Nos prideful. olvidamos de honrar a ese Padre que nos dio todas estas We forget riquezas, to honor that power who que gave us nos everything, hizo abundar. that gave Y us cuando in estemos abundance. bien, con un buen trabajo And when we're abundante, good, with good corremos work, el peligro de decir que por mí lo he hecho, we lo risk, tengo. we risk of saying I did it with my own Tengamos strength. cuidado de no enorgullecernos en We eso. risk ourselves from being prideful, ¿No es cierto? right? En el verso 8 dice, In verse 8 it says, cuida el 18, 18, por favor. Te sorry, estás olvidando, dice el Señor. No, hermano, el mismo del verso 18. 8 18. El 11, 18. 11, 18. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán como frontales entre vos. Es 8. Es el 8, 18, hermano, perdón. Y ella decía: ¿por qué no cuadra? Sino acuérdate, dice, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. It says, but remember the Lord your God, for it is He who gives you all the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to ancestors. Sorry.
Perdón. ¿Quién es el que nos da el poder Who is the one para who gives hacer us esa power riqueza? to make those wealth? ¿Quién te da la fuerza cada día para Who gives ir us a trabajar? To go Es to Dios. work. We have to. El dinero no es malo. En la Biblia vemos, Money is not bad. In the Bible we y no see es que Dios nos quiera tener empobrecidos, It's no not that God significa wants you- eso. God, it's not that God wants us to be En la in Biblia poverty. hay muchísimos There's a lot of siervos del Señor que fueron uh, millonarios. men of God who were billionaires. Tenemos a Abraham, We've Isaac, got Jacob, Abraham, Isaac. eran Jacob. terratenientes. They had so many lands, A David, a Salomón, Sa- tenía todas las riquezas del Salomón. mundo. so many wealth. Pero ellos sabían tener a alguien en primer lugar. But they knew who to put in Y first place. nunca se olvidaron de servir. And, a Dios. they've never forgotten to serve Amén. God. El problema es cuando The problem is nos enamoramos más de ese dinero, ¿no? when we get in love, when we fall in love more with the money. Cuando nosotros no tenemos salud, When we don't have health. cuando nos sentimos, cuando tenemos, mejor dicho, salud, When nos we- sentimos fuertes, vigorosos, When we have health, también solemos olvidarnos de Dios. I feel strong. We Pero tend to forget cuando God. media vez la enfermedad toca nuestro cuerpo, That when illness comes to us, al ratingo, no hay quien we no se olvide de Dios en ese momento, ¿no? in those times we forget about. Pero cuando están sanitos, We don't vigorosos, forget about God. Sorry. And when we're good, como healthy, hijos de Dios solemos olvidarnos de Dios. like son of God, we tend to forget about God. En el mundo hacen eso. The world does that. They do that. Nunca se acuerdan de Dios. They never remember about God. Pero cuando sus cuerpos caen enfermos, But when they become ill, ahí sí corren a pedir oración. that's when they rush to. Ahí Seek sí for Dios, God. ahí sí agarran la Biblia. That's when they hold the Bible. Eso le comentaba a mi hermana el otro día. That's why I commented my sister last time. El mes pasado, Last month, mi sobrina casi my niece, partió. she nearly parted. Y ahí en el hospital, And there in the hospital, cuando ella estaba a punto, when she was about to go, mi hermana corría a llamarnos cada rato. Díganle a Tencha que ore. my sister started Díganle a rushing. Tencha que ore. Call Que ore, que ore. Hortensia, Empezaron sí. a buscar de Dios. Hortensia to pray. Cuando mi sobrina se recuperó, When my niece got fit, ella empezó a dar gracias a Dios en Sí. sus redes, she gave thanks. to poner God. la foto con sus manos, social. tenía la Biblia en la mano. She put a picture of her hands in the Bible, Incluso dijo que gracias al Señor and she even said thank ella you to estaba God viva y Dios le dio una oportunidad that más she para was vivir. alive and given her an opportunity to be in the life. Y estoy orando para que ella continúe así And I'm y praying no for se that, quede solamente en este so momento. that she can continue and not emotionally. Pero en el mundo suelen hacer así, hermano. But the world normally is like that. Pero ¿saben qué es lo que da tristeza? But the sad thing is Que los hijos de Dios también se comporten así. that the Son of God also, Que solo acts cuando like that. estamos dolidos por una enfermedad o por alguna circunstancia, we're sometimes here because of, ahí nos illness. acordamos de Dios. that's when we forget. Ahí when we sí remember God. ayunamos, ¿no? That's when we fast. Ahí sí oramos. That's when we pray. Ahí sí pedimos oración. That's when we ask for prayers. Ahí nos acordamos de que tenemos pastores que pueden orar That's por when we nosotros. remember that we have pastors so they can pray for us. Y da pena, ¿no? Que seamos así. And it's sad to be like that, right? Amén. Amen. También dice la Biblia que It also says in the Bible, dice it que says, solamente en tiempos difíciles, in hard buscamos a Dios. times, we look for God. Por eso es que dice en el pasaje que leímos al principio, That's why what we read in the dice, passage, acuérdate del Señor ahora que eres joven remember of your Creator when you're young. y que no han llegado los tiempos difíciles. You haven't denied O como dice la Those hard Reina times. Valera, antes que lleguen los días malos. before those hard times comes. Porque cuando estamos en esos días malos, Because when we're on those harsh times, ahí sí empezamos a acordarnos de que tenemos un Padre. that's when we start to remember that we have a Creator. En los problemas, In the problems, en las crisis, in the crisis, en las in the dificultades, difficulties, familiares, family-wise, ahí nos acordamos de que that's tengo un when we Padre. remember that we have a Father. Pensemos
en el hijo pródigo. Let's remember of the ¿Cuántos prodigy. conocen la historia del hijo pródigo? Yo creo que Who todos, knows ¿no? about the son, the prodigy child? Nunca le interesó el padre. He never got interested in the father. Siempre lo que le interesó fue el dinero del padre. He was more interested in the money, ¿No es cierto? right? Le decía, dame Give mi me parte de la herencia, my share of the inheritance. que yo me voy a ir de la casa. I am coming out of the house. Y realmente se la dio. And he gave it to him. Y cuando él se fue, And when he fled or la came Biblia out, dice que disfrutó, he enjoyed it. disfrutó la vida He enjoyed life como la disfrutan en el mundo y creen que es lo correcto. like the world does it. Y nunca And never se acordó de su padre en ese momento. he remembered about No? his father in that moment, right? Mientras él estaba disfrutando con While he was enjoying mujeres, life with con women, alcohol, with en alcohol, fiestas, parties, nunca se acordó de su he padre. never single once remembered his father. Pensemos lo que dice en Jonás Remember when 2:7. in Jonas 2:7, Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice la Biblia? what does it say? Me acordé de Jehová. My life was been away, I remembered you, Lord. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. And my prayers rose to you, to your holy temple. ¿Cuándo se acordó? When did he remember? Cuando se sintió desfallecer. When he was bedding away, Cuando ya no había la salida, ¿no? when there was no way out. Ahí se acordó That's when he remembered. y oró, dice la Biblia. And he prayed, says the Bible. En otra versión dice, In another version, cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti when I wasn't y oré. when I wasn't with strength, I prayed and I remembered. Hay veces, hermano, nosotros It says, brothers, en nuestra vida empezamos a buscar muchas cosas, we start to look quizás for so para many things, sanarnos, probably quizás just to heal us. palabras de ánimo. Probably Hasta en just- redes sociales empezamos a buscar las palabras de aliento, de ánimo. We look for so many Empezamos a comments, buscar la sabiduría humana para que nos alienten. which we try to find support in human Cuando beings. ya no vemos salida, When we don't see any way out, ahí sí, that's when mejor oro, maybe ¿no? I've got a father. Ahí sí se acuerda uno del Padre. Then yeah, Cuando ya no veo salida con esta familia, when there's no way out in this con este family, matrimonio, in this marriage, con esta in situación. this situation, La última opción the last option es Dios. is God. Así le pasó a Jonás. That's what happened to Jonah. Vamos a pensar We're going to qué think pasó con Sansón. what happened to Jueces Samson. 16:28. Sansón era un hombre muy fuerte, dice la Biblia, ¿no? Samson. Was a strong man. Toda la vida vivió para él mismo, He lived all his life for him, para complacer sus propios deseos. Pero cuando él, creo que el último lo anoté mal, pero dice que cuando él ya se vio, un día perdió su fuerza, perdió su libertad, perdió la vista, le sacaron los ojos. he lost everything. His eyes was taken out from him. Y cuando él quedó ya sin fuerza, And when he ahí was recién without se strength, acordó de Dios. that's when he remembered God. 16:28, ¿no? 16:28 of Judge. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Acuérdate ahora de mí. Hasta ahí lo amo. Oh. Then Samson prayed to the Lord, sovereign Lord, remember me, please. God, strengthen me just once more and let me with me get revenge on the Philistines for my two eyes. Literalmente dice la Biblia Literally, it says in the Bible que él se convirtió en el juguete de sus enemigos. that he turned into a toy for his enemies. Y al verse en esa situación, And him seeing in that situation, ahí ya se acordó de Dios. that's when he remembered God. Y cuando nosotros nos vemos en esas situaciones, And when we're in those situations, nos acordamos de Dios we remember about y God. queremos que Dios se acuerde de nosotros. And we want that God to remember us. ¿O qué pasó con el joven rico? Con el ladrón que crucificaron juntamente con Jesús. What happened to the robber? Siempre fue ladrón. He just said, Lo crucificaron y cuando ya estaba en lo último, ¿qué when fue he lo was que dijo? crucified,
acuérdate de mí. He said, remember me. Hermanos, no esperemos Let's not wait, pasar por esos tiempos. go through those processes. La Biblia nos dice, acuérdense del Señor God is saying, antes remember que your esos días Creator difíciles vengan a tu before vida. those hard times comes. No esperemos que esos días difíciles de oscuridad, Let not de eh, enfermedades, let those times comes de of illness, circunstancias en las que ya estemos en lo último, that we're on the last straw, para recién acordarnos de nuestro Creador, so that then we can remember God. para recién acordarnos de nuestro So Señor. that then we remember God. A mí me encanta el rey David, I love King David porque a pesar de que él cometió errores en su vida, because he did commit pero él some hacía errors. algo, He would do something, algo que usted y yo tenemos que hacer. something that you and I have to do. David tenía muchísimas ocupaciones en el reino, era rey. Yeah, we have so many things in Y yo our me life. imagino He was king. que quizás Maybe I imagine myself cuando él se sentía cansado de ir a las guerras when he got tired going to o war, de tantas ocupaciones en el reino, so many things that he had to do in the kingdom. él tenía que hacer esto He had to do this para no olvidarse de su Dios, so that he doesn't have to forget de about his God. aquel que le conectaba la fuerza, The one who used to de connect aquel the que le strength, daba la fortaleza, the one who fortified de him, aquel que le daba la sabiduría. the one who gave him wisdom. Y es algo que usted y yo tenemos que hacer. David decía, And there's something Salmo you and I have to do. 103, 2, Psalms, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. ¿Qué era lo que le decía? Él le hablaba a su alma. He was speaking to his soul. En otras palabras, él mismo se decía, He was saying it to himself. bendice a Jehová. Bless No te olvides de lo que hizo por ti. and not forget what he did for you. ¿Y cuántos de nosotros nos estamos olvidando lo que Dios ha hecho por And how many nosotros? of us has forgotten what God has done to us, for us? Y ya ni siquiera oramos, And we don't even pray. ya ni siquiera vamos a su presencia, We don't even go to his presence, y mucho menos a leer su palabra. and not even to read his words. Vamos a seguir leyendo este pasaje, We're verso going to keep 3. on reading. Passage 3. Él le ordenaba a su alma, le dice, He was ordering his Él soul. es quien perdona todas tus iniquidades. Who forgives all your sins. Imagínense Imagine that. yo, Hortensia, Me or hablándome a mí misma. speaking to myself. Oye, no te olvides, Hey, don't forget. no te olvides de aquel Don't que forget te perdonó. who forgave you. Así hacía David. That's how David was. No te olvides. Don't Él forget. mismo se decía. He used to say it to himself. Imagínense ustedes mismos hablarse. Imagine así. that. You ¿A yourself cuántos Dios no speak los to yourself. salvó? ¿Quién es salvo por la gracia de Dios? Who is saved by the grace of God? El que sana todas tus dolencias. ¿A cuántos Dios no nos sanó? And he will heal you all your diseases. How many El of us? Señor nos ha sanado el cuerpo He heals y ha the sanado body nuestra alma. and also our soul. Del mundo veníamos con muchas dolencias, Because from the world we came with so las many cuales Dios no las sanó. illness. Y este God varón has healed us. decía, oye, no te olvides. And this man would say, Soul, don't forget. Él sanó tus dolencias. He Él healed perdonó your tus diseases. pecados. He El 4 dice, redeemed your life from the pit. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Who redeemed your life from the pit. ¿Cuántos no estábamos en el hoyo cuando Dios How many of us nos are in the pit rescató? when God came and rescued us? Porque no es que usted vino a Dios, hermano. It's not that you came to God. Dios fue el que te sacó. God. Dios fue el que fue. God ¿Dónde came vos? to you. Dios fue el que te alcanzó God was the one who reached y out te to you libró. and made you free. A mí literal, Dios me sacó de este hoyo. And God has taken out from you, from that pit. El que corona de favores y misericordias. And crowns you with love and compassion. Cada día dice la Biblia que sus misericordias son nuevas para con Every nosotros. day he says that his merciless compassion is new. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios para? Te How many- coronó de favores How many things has God has done to you? He y de crowned you with love misericordia. and with compassion. El siguiente. Next,
Es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. El siguiente, mi hermano. Next one, bro. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. Amén. Ustedes están viendo de todo Can you see that from lo throughout que él everything? se hablaba a él mismo What he used to talk to y himself para about? qué él se hablaba todas estas cosas. And why was he talking to himself about all this? Para no olvidarse So that he doesn't forget de su Dios. of his God. Oh, alma mía, acuérdate de tu Also, creador. don't forget about your Creator. Amén. Amen. No nos olvidemos, mi hermano. Let's not forget, brothers and sisters, Cuando no teníamos nada, Dios suplió. when we didn't have anything, God provided. Cuando estábamos enfermos, Dios nos sanó. When we were ill, God healed us. Cuando estábamos endeudados, When we were in debt, Él nos ayudó He helped us a pagar nuestras deudas. to pay those debt. Hemos recibido muchísimas cosas de parte del We Señor. received so many things from God. Demasiadas, diría yo. So many things, I could say. ¿Será que Perhaps it could. nosotros Us, necesitamos de verdad estar en unas circunstancias bien difíciles we have to be in a harsh para situation recién acordarnos de Dios? so that then we can remember ¿Es cierto que that we have somos a God. así? Yes, we are like that normally. Estar en la inmunda, When we're in the world, en necesidad, in necessity, enfermedad, para recién Illness. acordarnos. it could be a laughing stock, but Porque saben que esas cosas van a suceder en nuestra vida. Those En un things. momento vas a estar enfermo. in a moment, those times would come. Vas a pasar momentos difíciles en tu You vida. would go through situations. Dios no te promete que todo va a ser, que si estás con Dios, te miente aquel que dice que si estás con Dios The vas a one- estar millonario, vas a they lie estar, to you, you say- no if vas they a say tener that if you're God, enfermedades, you're not gonna be todo te ill. va a ir bien. Te Everything will go mienten. good. They lie to you. Mentira. It's a lie. Vamos a pasar estas cosas. We are gonna go through these things, Pero si lo ponemos a Él but por if we put prioridad Him in y first place estamos con Él and we are de with Him día y de noche, day and night, Él es el que nos va a dar esa fuerza, ese poder He's si gonna estamos give us that conectados strength, a that Él power, so that para we can be cruzar connected, en so victoria that we todas can estas cosas. cross all these situations. Como dice el Salmo 23, Like- aunque like ande en something. valle de sombras de muerte, no voy a the- tener miedo porque sé quién está If they conmigo are, I go through shadow of cruzando este valle. death, you're with me crossing this valley. Es muy importante. It is very important. ¿Sabe qué, mi hermano? Que olvidar a Dios Brothers and sisters, when we forget of God, no es un problema de memoria, it's not a problem of memory. es un problema del corazón. It's a problem in your heart. Dice que la palabra recordar It says in the Bible that viene remember. del latín re y cordis. It says from a Latin word re and Re significa nuevo y cordis significa corazón. Es como traer algo al corazón. where something to come to your heart. En otras palabras, traer And in other algo words, de nuevo al corazón. it's bring something new from your heart. Cuando el Señor dice, acuérdate de tu Creador, When God is saying, remember of your Creator, lo que te está diciendo es, What He's tráeme saying is- y lléname en tu corazón. God, take me to your heart. Porque a veces se cumple con nosotros cuando la Biblia dice, Because it sometimes happens, en su boca están llenos, solamente de labios me están honrando, we're just pero su praising Him corazón out of words, está lejos. but His heart is away. Cuando nos olvidamos de Dios es sacar a Dios de nuestro When we corazón. forget about God, it's like taking Him out from our heart. Y el Señor dice, And cuando God is dice saying, acuérdate, te está diciendo remember, He's telling you que quiere que Él esté en tu corazón, that He wants Him to be inside your heart, lleno en tu corazón. fulfilled or full in your heart.
Que Dios sea el que abunde en nuestros corazones, so that He can be abundant como in your decían los heart, apóstoles. like there's a high priest would say. Amén. Amen. Hay una enfermedad que es horrible, There's an que no illness, se la deseo a nadie. a horrible illness that I don't remember. I don't. Es esa Bueno, enfermedad cuando se olvidan todo. Alzheimer. I have to say that. Se Alzheimer. olvidan lentamente y progresivamente. They Se forget. olvidan de sus hijos. They forget. ¿Han visto una persona? Their kids. Así se olvidan de sus familias, de su esposo. Se They llegan a forget olvidar about- completamente they de com- todo. They forget completely about everything. Alzheimer. Hay veces los cristianos padecemos un Alzheimer, pero en lo espiritual. We could be in those type of conditions in Que se spirit, nos olvida todo lo que Dios hizo por that nosotros. we could forget everything what God has done to us. Lentamente y progresivamente For us. vamos olvidando o no And bit by bit, de we dónde start nos forgetting sacó, where God has taken lo us que from, hizo por nosotros, what He did to cuando us, nos for us, rescató, when cuando He nos saved us, libertó, when He cuando freed abrió us, cárceles espirituales when He en opened nosotros up, y nos sacó. and Nos opened up. olvidamos de Él. We forget about Him. Y al olvidarnos nos volvemos a encerrar en esas cárceles. We forget that Cuando vinimos a when Dios, we were in sacó jail, y arrancó muchas cosas de nuestra vida. when we came to Him, He took out a lot of things of our life. Nos olvidamos de lo que hizo, nos olvidamos We cómo forget nos what He did to limpió us and how He cleaned us, y volvemos otra vez a ensuciarnos. and we come again and dirty it ¿Cuántos out. cristianos no andan How many olvidados, Christians olvidando a Dios forget about God con el corazón lleno de amargura? with a bad, a grudge heart? Si tu corazón está lleno de amargura, If you've resentimiento, got a grudge heart of estás en resentment, pecado you're in sin, y estás aquí alabando a Dios. and you're here praising the Lord, Ahí se cumple lo que dice que and tu boca solamente lo está honrando, and it completes when He says, pero tu corazón está "You vacío, praise me with your mouth, but lleno your de heart is muchas away." prioridades antes que You've got Dios. so many priorities in your life. Das prioridad a la before me. amargura You're prioritizing your grudges antes que a Dios. before God. Preferimos la amargura, el dolor, la rabia, la ira, You la prefer contienda grudges, y no la paz de Dios, and not the peace of God, no el amor de Dios. not the love of God. Amén. Amen. Tenemos que ponernos a recapacitar cada uno de nosotros. We have to talk to ourselves ¿Sabe que con esta palabra Dios lo que nos está diciendo es, and telling us throughout iglesia, His words is, no se olviden de su Creador? don't forget about your Creator. No nos olvidemos de Dios. Don't forget about God. Lastimosamente el verano llega y Sadly, la iglesia se vacía, ¿no? Porque empiezan a poner prioridades en su vida. when summer comes, a lot of people forget. No, yo priority. prefiero la playa I prefer the beach a un día de culto. rather than a day in church. No, es que en el verano hay unos trabajos donde me pagan bien, ¿no? Now in summer, I get to work where they pay me good, Y yo necesito el dinero. and I need the money. ¿Quién no necesita? Who doesn't need money? Aprendamos a poner prioridad en nuestra vida y que nuestra Let's learn to prioridad prioritize sea Dios. And let Amén. the priority be Acordémonos de Dios Let's todos los remember días. every single day. Y si usted ve y se siente de que está cansado para ir a orar, And you're de seeing que yourself that you're está tired con of praying, tantas ocupaciones que no se está or dando el you've got so many tiempito things para orar, in your head, haga lo que el rey David hacía. and do what David said. Comience a hablarle usted mismo Talk to yourself, a su carne, to your a flesh, su alma to your soul, y oblíguela and order it a ir a la presencia de to Dios. go to the presence of the Lord. Acuérdele a su alma cada día lo que Dios hizo por usted, Remember, or remind your soul what God has de done to your dónde life, Dios te sacó. from where He took you out from. Si yo me pongo, hermanos, a ver lo que Dios hizo por mí, If I desde put cuando myself, yo vine, for what God has done in my life since I came here, un matrimonio destruido, marriage was destroyed. llena de temores, A lot of fear. 1000 veces atormentada. I was tormented. Dios abrió cárceles en mi vida. God has opened up jails for my life. No tendría cómo olvidarme de mi Creador.
There's no way I could forget about my God. Y que el Señor nos perdone, hermanos, si muchas veces ponemos en primer lugar And shall God forgive us tantas otras cosas antes que a Dios. because we put other things priority than Him. Póngase de pie, mi hermano, If vamos you a orar. please stand up, we're going to pray. Y ahí donde usted está, háblele a su alma. And there where you are, talk to your